A ver, el día de hoy en esta sesión vamos a tener una charla bastante interesante dentro del Seminario Nacional de Actualización en Nutrición y COVID-19. Hoy tenemos a la nutrióloga Liliana Bedoya, al doctor José de Jesús Reyes, a la maestra Verónica Olivares, a la doctora Tania Padilla y a la licenciada Inés Arco, todos ellos miembros del equipo de redacción de la sección de atención nutricia en pacientes con obesidad y COVID. Son de diferentes partes de la República y eso a nosotros nos da mucho gusto porque fue una redacción bastante colaborativa y muchos nos han escrito, a los que ya pudieron leer la sección de atención y recomendaciones de alimentación y nutrición para México COVID-19, específicamente para esta sección de obesidad que se quedaba corto en relación a todo el problema de obesidad que estamos viviendo en México, y es por dos razones. Originalmente la redacción queríamos ser mucho más sencilla, considerando que bastante extensa las secciones, y quisimos que ser muy puntuales, pero vendrá una actualización de este documento en donde se abordará a mayor profundidad el tema de obesidad. Y la segunda y más importante es que si bien la obesidad es un problema a nivel de salud pública en el mundo, no hay tanta información como pensaríamos sobre el tema de obesidad. Entonces, hoy tenemos ya información al día de ayer, cosa que cuando hicimos la redacción pues no teníamos la información que hoy tenemos, y muy probablemente para la siguiente semana vamos a tener más información que con la que contamos el día de hoy. Y este será sin duda uno de los criterios que, además de que tendremos que actualizar, tendrá que ser un punto de mucha atención en la población mexicana. Para la cuestión europea, nosotros pensábamos que era una enfermedad que atacaba a los viejitos, y ya nos estamos dando cuenta que la salud en los mexicanos, si bien somos más jóvenes, pues no estamos protegidos precisamente por esta condición. Y sin más, les voy a dar la palabra para que nos pongan en contexto, no nada más de cómo está la evidencia y la investigación en el tema de obesidad y COVID-19, sino también qué consideraciones tendríamos que estar haciendo con nuestros pacientes antes, durante y después, y qué cosas como nutriólogos tenemos que hacer y considerar para la atención de las personas con obesidad. Muchas gracias, Lili, Jesús, Vero, Tania y Aide, por haberse tomado el tiempo para redactar y también por haberse tomado el tiempo para dar esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues iniciamos. Pues bueno, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Bedoya, como lo comentaba la licenciada Sabi. Soy nutrióloga y estoy como responsable estatal de nutrición del programa de atención a la infancia y la adolescencia en el estado de Querétaro. Pues nos reúne el tema, como bien lo comentan, la pandemia de COVID-19, que no es solo un problema a nivel país, sino es un problema a nivel mundial que nos tiene en alerta a todos. Y también, como ya lo comentaba la licenciada Sabi, hay muchos factores de riesgo que están provocando que esta enfermedad sea mucho más complicada de tratar. En este caso, el tema que vamos a abordar es obesidad y COVID-19. Yo les voy a compartir la parte de epidemiología, que como también ya lo comentábamos, no hay mucha información, más que los datos que ya muchos de nosotros conocemos, y ahorita los vamos a recordar un poquito, y les vamos a compartir algunos datos que se encontraron en los últimos, tanto reportes, informes y artículos que se han estado publicando en estos días.
El primer dato es a nivel mundial, lo que nos menciona la OMS para el año 2016, que fue la última información publicada, y nos dice que 1.900 millones de adultos presentan sobrepeso o obesidad y 41 millones de niños a nivel mundial. En el país, esto también ya lo conocemos, tenemos un problema grave de sobrepeso y obesidad, y la última encuesta, que es la encuesta nacional de nutrición del 2018, nos menciona que 1 de cada 3 niños presentan sobrepeso o obesidad y 7 de cada 10 adultos también la presentan, lo que va a representar cerca de 96 millones de personas en el país que presentan este problema de sobrepeso y obesidad. Y además de esto, otro dato que se me hizo como muy interesante es la diabetes, ¿no? La diabetes ya sabemos que es otra comorbilidad que también condiciona a que la infección por COVID se complique, ¿no? Entonces, el 80% de las personas con diabetes, esta diabetes viene del sobrepeso y la obesidad. Entonces, si nos vamos a datos duros que nos da la Encuesta Nacional de Nutrición, en donde nos dice que 8.6 millones de personas en el país presentan diabetes y 15.2 millones de personas presentan hipertensión, ¿qué cantidad de personas en el país pues tienen estos dos factores, obesidad y diabetes? Son cerca de 6 millones de personas. Entonces, es un problema grave que tenemos que atender. Simplemente conociendo estas cifras, pues ya vamos como dimensionando el problema, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, Sabi, porfa. Sabi. Son algunos problemillas técnicos que ocurren cuando estamos en línea. Sí, claro. Pero bueno, les voy platicando mientras pasan la siguiente diapositiva. No hay mucha información, no hay muchos artículos ahorita relacionados con obesidad y COVID. Van más enfocados a lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Que es donde principalmente se ve afectado con esta enfermedad. Algunos de los artículos más actuales que pudimos revisar es, por ejemplo, el primero que fue elaborado en Wuhan, China, en donde se estudiaron 112 pacientes con COVID-19. En este estudio llegaron a la conclusión de que el índice de masa corporal mayor se relaciona con pacientes que tienen mayores complicaciones y son no sobrevivientes al COVID-19. Índice de masa corporal arriba de 25. Entonces esto nos indica que ya la presencia de sobrepeso u obesidad ya es un factor de riesgo, ¿no? Otros datos también muy interesantes resultan de los informes que se dan ya sea de forma diaria o semanal en cada uno de los países con respecto al avance del COVID en sus países, ¿no? En Reino Unido nos comentan que el 63% de las personas con COVID hospitalizadas presentan sobrepeso y obesidad, y en España el 23%. Entonces, si se fijan, es un porcentaje muy considerable de los pacientes que están hospitalizados y que pueden estar en estado crítico o en estado muy grave, los que presentan sobrepeso o obesidad. Y otro de los estudios que de hecho nos compartió la licenciada Sabi es que se llevó a cabo en China, en una comunidad de China, en donde se estudiaron a 383 pacientes. En este estudio nos comentan que las personas con sobrepeso u obesidad tienen el 86% mayor de riesgo de desarrollar neumonía severa. Y también los hombres presentan aún mayor riesgo de desarrollar una neumonía severa. Entonces, todos estos datos pues, nos encaminan a que el sobrepeso y la obesidad sí es un factor de riesgo importante para que se complique la infección por COVID-19. En el caso de México, yo creo que también lo van a comentar más adelante mis compañeros, el último dato del día de ayer, en los reportes diarios que hace la Secretaría de Salud, el último número de defunciones son de 194 defunciones.
De estos pacientes que fallecieron, el 37.63% presentaba obesidad. Es decir, alrededor de 74 pacientes presentaban este problema de obesidad. Es decir, un índice de masa corporal arriba de 30, ¿no? Entonces, todos estos datos pues, nos están diciendo que los pacientes que se complican, los pacientes que tienen un desarrollo más complicado de la enfermedad, pues tienen este problema de sobrepeso. Entonces, por mi parte sería todo en esto que es la epidemiología, los datos que se han encontrado alrededor de la obesidad. Mis compañeros ya les platicarán un poco más de todas las comorbilidades, todo lo que va relacionado con el COVID-19 y obesidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Jesús Reyes, soy médico cirujano, realicé la especialidad en obesidad y comorbilidades en la Iberoamericana. Actualmente soy maestrante en la maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, miembro de la Sociedad Mexicana de Obesidad y certificado por la World Obesity Federation. Y de mi parte les hablaré el por qué las personas con obesidad tienen mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. La realidad es que la obesidad está altamente relacionada con enfermedades pulmonares. Llámese asma, llámese bronquitis crónica, síndrome de hipoventilación obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, embolismo pulmonar, entre otras. Sabemos perfectamente que la obesidad central juega un papel fundamental en la aparición de enfermedades metabólicas y sistémicas, y el sistema respiratorio no es la excepción. Un indicador clave, por ejemplo, en el caso de la obesidad central, es precisamente la circunferencia abdominal y el radio cintura-cadera, que son factores predictores para que la función pulmonar decaiga. Y este deterioro pulmonar se lleva a cabo por dos mecanismos principales, un mecanismo mecánico y un mecanismo funcional. En cuestión mecánica, se sabe que hay una disminución en los procesos de ampliación y amplexación de los movimientos ventilatorios, porque hay una disminución de la distensibilidad torácica del paciente con sobrepeso y obesidad. Pero además hay un aumento en las resistencias musculares respiratorias, y aunado a que existe una mayor cantidad de tejido graso visceral, le dificulta precisamente al diafragma poder movilizarse de manera adecuada. Esto conlleva con el tiempo a que aumente el trabajo de la ventilación y que haya cambios importantes en la ventilación-perfusión y que exista un cierto grado de hipoxemia posteriormente. Sin embargo, es algo importante recalcar que no solo los pacientes con obesidad presentan estos problemas ventilatorios. La literatura nos dice que los individuos con índice de masa corporal de 25 a 30, estaríamos hablando de pacientes con sobrepeso y grados iniciales de obesidad, presentan estas alteraciones mecánicas, y aún pacientes con peso normal, pero con un radio cintura-cadera elevados para su corte, también llegan a presentar esas alteraciones de falla pulmonar. En cuestión de la funcionalidad, sabemos que conforme va aumentando el grado de obesidad, también va afectando el patrón funcional, sobre todo comparándolo con las espirometrías, precisamente que son estudios que nos permiten evaluar las capacidades y volúmenes pulmonares, que se caracterizan esos pacientes por tener un patrón predominantemente restrictivo. O sea, pueden ingresar aire, pero les dificulta el poder sacarlo, ¿no? Básicamente, dentro de los parámetros que estamos viendo que existe una disminución en el caso de la obesidad, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad pulmonar total, el volumen residual, y conforme va aumentando este índice de masa corporal hasta índices de 50, que estamos hablando de superobesidad, prácticamente la capacidad pulmonar total está abolida. La siguiente, por favor. La CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, considera que los individuos con índice de masa corporal mayor a 50 corren mayor riesgo de sufrir complicaciones por eventos gripales. Esto precisamente durante la pandemia que ocurrió en el 2009 con la influenza H1N1,
reconoció precisamente que la obesidad es un factor de riesgo independiente para complicaciones de influenza. Y hoy día se cree que probablemente exista la misma secuencia para el COVID-19. Estamos básicamente bajo una enfermedad que está ocasionando necrólisis del tejido epitelial respiratorio, y que al ocasionar esta necrólisis va a secretar sustancias proinflamatorias como la interleucina 1, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la BCG, la PCR, y que son sustancias que básicamente también secreta el tejido graso. Entonces es una sinergia para condicionar complicaciones aún más graves, vaya en el sentido de que puede aparecer una neumonía, como ahorita lo están catalogando, ¿no? Neumonías atípicas, puede aparecer precisamente la ayuda de ventiladores mecánicos y complicar a tal grado de que el paciente fallezca, ¿no? Entonces, la obesidad es un factor crucial en la complicación de los pacientes con COVID-19. De mi parte sería todo y le cedemos la palabra a nuestra otra compañera. Hola, les mando muchos saludos, agradecida con todos ustedes por permitirnos estar dando esta información, también agradecida por esta oportunidad y por compartir con grandes personalidades del mundo de la ciencia esta información. Algo interesante es cómo se está llevando a cabo pues esta patología directamente en nuestra población. Si bien tenemos algunas estadísticas a nivel internacional, Europa, pues actualmente ya la tenemos en México y se está comportando de una manera distinta a la europea. Tenemos una relación directa con lo que se está llevando o lo que está pasando en Estados Unidos, sí, porque a los dos nos unen, a nuestro país hermano del norte y a nosotros, pues nos une este factor alimentario, ¿no? Esta mala alimentación que tenemos desde hace años está impactando directamente en la morbilidad, indudablemente también en la mortalidad. Y la cifra más reciente que tenemos, que fue el día de ayer 9 de abril, seguramente ustedes estarán viendo este video en algunos días posteriores, pero bueno, hasta el día de ayer encontramos que el 37.63% de las personas que murieron se relacionaban directamente con la patología de obesidad. Y esto hablando en la defunción en general, pero también tuvimos una triste noticia, y esa triste noticia fue que 2 personas embarazadas fallecieron y las 2 tenían una enfermedad, en este caso la que se asocia pues es la obesidad mórbida. Y bueno, son tristes noticias porque si esto lo relacionamos con las estadísticas que tenemos actualmente de obesidad y sobrepeso, tanto en adultos como en niños, pues nos llama mucho la atención lo que puede venir. Y algo interesante es que, en este informe también encontramos pues las otras patologías relacionadas, ¿no? Y que también se relacionan con malos hábitos y que también se relacionan con la mala alimentación, como es la hipertensión, la diabetes, estilos de vida directamente como el tabaquismo. Si bien nosotros ya lo habíamos previsto desde hace algún tiempo que la mala alimentación se relacionaba con las principales causas de muerte, al día de hoy se relaciona directamente con la mortalidad por COVID-19. Y algo interesante es que la Asociación Europea del Estudio para la Obesidad afirma pues que la obesidad puede generar síntomas y complicaciones más graves en personas con obesidad. Y lo estamos viendo también en las gráficas en Estados Unidos, al igual que nosotros, la mortalidad se encuentra en grupos de más jóvenes que en Europa. Vemos que en promedio los pacientes en México con este factor de riesgo pues oscilan entre los 40, 45 años hasta adultos mayores, cifras que eran diferentes en Europa, y por eso es importante que le pongamos principal atención. Se está surgiendo mucha información, una de ellas pues también encontramos que se relaciona también con la parte de la genética, con algunos genes. En este caso se ha encontrado que la población italiana tiene algunos genes que se relacionan con algunos factores de la coagulación que pudieron haber
haber generado que la mortalidad se incrementara. Es igual, esto se puede también trasladar a la población norteamericana, ya que tenemos personas de todos los países con diferentes genéticas y pudiera también estar relacionado con eso. En México sabemos que tenemos una población con un alto grado de obesidad y hay factores que se relacionan directamente, como ya decía el doctor. La siguiente, por favor. Uno de los factores importantes pues es lo que comentaba el doctor, la disminución del volumen de reserva expiratoria, y eso lo encontramos ya en artículos recientes que están surgiendo a través del internet y a través de la comunidad científica, que ya está comprobado también que se relaciona con la disminución de la capacidad funcional respiratoria, se relaciona directamente con la disminución de la excursión diafragmática y pues esto también puede complicar la ventilación. Indudablemente, como comentaba el doctor, también se relaciona con el aumento de las citocinas, con el estado proinflamatorio que ya tiene el paciente. Y a eso también le podemos agregar que si bien nuestro sistema de salud no estaba preparado para esta situación, tampoco estaba preparado para los pacientes con obesidad. Y es el caso que pues el paciente llega de urgencia a un lugar donde no siempre se tienen las condiciones en cuanto a camillas, en cuanto a personas con expertise para poder hacer una ventilación mecánica, y también esto puede generar riesgos. También otro factor que podría relacionarse con la mortalidad pues es que el acceso a la salud en México es limitado y algunas personas acuden ya cuando tienen graves complicaciones. Pues por mi parte es todo, les agradezco muchísimo, estamos en contacto y bueno, cedemos la palabra a Aime, la licenciada Aime. Voy yo primero. Hola, buenas tardes. No te preocupes. Yo soy la maestra Verónica Olivares, soy maestra en nutrición clínica y soy nutrióloga certificada, y yo les voy a platicar cómo debería de ser el abordaje en el paciente con obesidad que se encuentra hospitalizado, que tiene aparte COVID-19. Lo primero que tenemos que pensar, como bien mencionó ahorita la doctora Tania, es la cuestión de que luego los insumos en el sistema de salud no son los adecuados para pacientes con obesidad, ¿no? Desde el tipo de cama que necesitan, el tipo de suministros médicos para tomar las medidas. Nosotros como nutriólogos tenemos que identificar muy bien la malnutrición que se pueda presentar. Recuerden que no por tener obesidad quiere decir que cuentan con todos los nutrimentos, sino es un tipo de malnutrición, así como la desnutrición es la obesidad. Entonces tenemos que buscar primero realizarle el tamizaje nutricional, de preferencia en las primeras 24 horas, porque es lo que nos va a decir más el riesgo que tiene este paciente. Se puede aplicar el MNA para paciente geriátrico o el NRC 2002 para todo paciente que no sea geriátrico. Si se tiene uno, pues bueno, o sea, aplicarlo a no aplicarlo siempre, aunque el que se tenga. Esto lo que nos va a decir es qué riesgo tienen de desnutrición intrahospitalaria, que recordemos que también por estudios, por indicaciones de ayuno, por retrasos en la repartición de los alimentos, los pacientes empiezan a disminuir el consumo y esto puede afectar mucho más el éxito que se tenga en el tratamiento. Entonces, ya que se le haga el tamizaje, identificamos si es un paciente con riesgo nutricional o no. Si es el paciente con riesgo nutricional, se le debe de hacer la evaluación nutricional completa. Aquí la única limitante es que para la cuestión de la antropometría, si no se cuenta con los insumos tanto de protección de ojos, las mascarillas, los guantes, entonces es un riesgo para nosotros como personal de salud. Entonces, si se tiene completo, se puede hacer tomarle el peso, tomarle las circunferencias y los pliegues, siempre desinfectando antes y después. Si se tiene algún aparato de composición corporal, pues es lo mejor para identificar justo el porcentaje de grasa que puede afectar o que puede dar el riesgo. Si no se cuenta ni con los insumos ni con el aparato de composición corporal, no hay ningún problema.
ya sea a la persona directamente o al familiar, se le pregunta cuál es el peso, el último peso que recuerde, y su estatura, y se va a hacer un estimado. Se tiene que evaluar los bioquímicos, la química sanguínea, y también se puede identificar el estado catabólico con el que llegue el paciente. Porque aquí recordemos que pues, las proteínas están muy involucradas en el funcionamiento de la respiración, ¿no? Toda la parte del diafragma. Y si tiene un estado catabólico incrementado, puede ser que los músculos diafragmáticos se vean comprometidos y por lo tanto vamos a estar haciendo que el paciente pues, que agrave su condición. La parte clínica, no hay una deficiencia tal cual relacionada con el COVID, pero puede ser que traiga algún otro tipo de deficiencia ya desde antes o que haya disminuido su consumo y eso esté haciendo que presente alguna deficiencia de vitaminas, de minerales o de algún ácido graso esencial. También hay que identificar interacciones con medicamentos, que puedan tener. Recordemos que, sí está la parte de obesidad, pero también hay muchos, como bien mencionaron anteriormente, que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión, como algún problema cardiovascular y es probable que traigan un cóctel de fármacos. Entonces tenemos que identificar muy bien cuáles son las interacciones fármaco-nutrimento para nosotros no darle los alimentos que pueden bloquear el tratamiento de base que ya tienen. La parte dietética, muy importante saber cuál es el consumo actual y si ha estado disminuyendo en los últimos días. Y por último, la parte del estilo de vida, ¿no? Como mencionó igual la doctora Tania, pues hay que saber si en su vida diaria era fumador o no, o si es exfumador, por cuánto tiempo fumó, porque eso también va a comprometer la cuestión pulmonar, si hace actividad física o cuál era la actividad que tenía más en casa. La siguiente, por favor. Ahora, ya que hicimos toda la evaluación, es importante cubrir los requerimientos. Para poder brindarle lo mejor, muchas veces en la cuestión pulmonar uno piensa, es que antes se pensaba que no tenías que darles muchos hidratos de carbono y se limitaba luego el consumo. Lo que se ha visto es que si yo doy una dieta hipocalórica y además disminuyo la cantidad de proteína que le doy, voy a comprometer más el desenlace que tenga mi paciente, o sea, puede ser que lo agrave mucho más. Entonces, primero se tiene que calcular la energía con base a las fórmulas de predicción o fórmula rápida, ¿no? Ya sea utilizando el peso actual o el peso ajustado a la obesidad. En cuanto a la proteína, como les mencioné anteriormente, necesitamos asegurar que los músculos involucrados en la respiración cuenten con los nutrimentos o con los sustratos necesarios para que no pierdan su funcionalidad. Entonces, aquí se le puede brindar 1.2 gramos por kilo del peso actual o 2 gramos de kilogramo de peso ideal. En esta tablita que les pongo se muestra cuál es la relación kilocaloría no proteica con nitrógeno para así asegurar que esté dentro del rango donde yo le voy a estar brindando la mejor cantidad de energía. En cuanto a lípidos e hidratos de carbono, se recomienda una relación 70-30. No es necesario, y de las calorías no proteicas. Es esta relación, 30% lípidos, 70% hidratos de carbono de las no proteicas. No es necesario limitar el aporte de hidratos de carbono, ya que va a requerir también la energía para poder formar la musculatura. Lo que es más importante es ver que no esté ni sobrealimentado, que esto puede comprometer la parte metabólica, ni subalimentado, que puede comprometer la parte de la musculatura del diafragma. Y por último, sería evaluar el consumo de energía vía oral. Aquí se tiene que estar haciendo el chequeo diario para identificar si el paciente realmente está consumiendo todo lo que le estamos dando o se está quedando más abajito. A lo mejor tiene náuseas o a lo mejor el mismo hecho de comer lo cansa mucho y está quedándose corto con el aporte energético. Si el paciente, al evaluarlo, ustedes notan que está consumiendo menos del 70% de lo que ustedes les indicaron, entonces se tiene que dar algún complemento o suplemento nutricional.
vía oral. Si aún así vía oral no se logra completar el 60-70% de su requerimiento, entonces ya vamos a pasar a un apoyo nutricional, que siempre primero es la nutrición enteral, dado que el sistema gastrointestinal está adecuado, y si hay alguna alteración en la absorción o no puede ser utilizado la vía gastrointestinal, entonces ya la última opción sería una nutrición parenteral. Pero aquí sí es muy importante que se esté evaluando constantemente, también para asegurar que tenga una buena recuperación el paciente. Entonces, de mi parte, ahora sí sería todo y les dejo con la licenciada Aime. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muy contenta de estar aquí participando con todos estos expertos. Pues yo vengo a hablarles un poquito acerca de cómo hacer el manejo del paciente que está contagiado, que padece obesidad, pero que no está hospitalizado, es decir, del paciente ambulatorio. Y para esto pues vamos a hablar primero de algunos aspectos que son importantes a cuidar. Y el primero de ellos es la hidratación. Recordemos que durante este estado de infección muy probablemente va a haber estados febriles que nos van a llevar a la pérdida de líquidos. Entonces es sumamente importante que estemos cuidando la parte de la hidratación del paciente. Se dice que se recomienda que esta se deje a libre demanda, es decir, según su sed lo requiera, o bien según el consenso, por aquí les puse la bibliografía, nos dice que debería de ser por lo menos no menor a 1.8 litros de agua por día. Es sumamente importante contar que en esta parte de la hidratación nos estamos refiriendo al consumo de agua como tal, evitando por supuesto las bebidas azucaradas y evitando también lo que son las bebidas alcohólicas. Otro de los aspectos que debemos de cuidar mucho en la alimentación de este tipo de pacientes es la inocuidad del alimento. Habrá que vigilar mucho su entorno para saber si realmente está al cuidado de la familia o si bien hay una persona que pueda realmente atenderlo o si bien está solo en casa y esta misma persona está preparando sus alimentos o bien está pidiendo de forma externa, ya que una infección de tipo bacteriano en un paciente como estos pues nos puede complicar muchísimo el cuadro. Por otro lado, por supuesto, hay que tomar en cuenta lo que es el cuidado de las comorbilidades. Como bien ya lo mencionaron todos mis compañeros, los pacientes con obesidad son muy propensos a padecer otro tipo de comorbilidades, hablando desde enfermedades cardiovasculares, hipertensión, por supuesto, diabetes. Entonces, siempre de que hagamos las recomendaciones de alimentación, deben de ir enfocadas, por supuesto, al control glucémico en el caso de los pacientes con diabetes y también hablando del control de lípidos cuando hablamos de temas de dislipidemia, tomando en cuenta cantidades de minerales como el sodio, por ejemplo, en el caso de los pacientes con hipertensión. Hay otro aspecto importante que considerar en cuestión de nutrición, que es el aporte de vitamina D. La deficiencia de vitamina D es un hallazgo que encontramos muy común en el paciente con obesidad. Y si estamos hablando de que vamos a tener a un paciente que va a estar aislado dentro de casa, que no va a tener obviamente una parte de actividad física y sobre todo no va a tener una exposición a la luz del sol, tendremos que evaluar mucho que no exista una deficiencia de esta vitamina, ya que recordemos que la vitamina D participa por supuesto en la salud ósea, pero también participa en la elaboración de muchos tipos de células, entre ellos las células inmunitarias. Incluso hay estudios donde se ha visto que cuando hay un ligero déficit de vitamina D y se logra mejorar, incluso podemos llegar, digámoslo así, a mejorar esta parte de la formación de masa muscular, que como bien nos mencionaba Vero hace unos minutos, es una parte sumamente importante por todas las complicaciones precisamente que nos explicó el doctor Jesús respecto a la disminución de la masa muscular en la caja torácica. Otro de los aspectos que tenemos que cuidar mucho en la alimentación de nuestro paciente es el aporte de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Recordemos que el tejido graso como tal tiene evidentemente ciertas funciones en las cuales ya nos mencionaba el doctor Jesús, ¿no? Es un estado de inflamación crónica. Entonces, este tipo de ácidos grasos, por supuesto, nos puede colaborar en la disminución precisamente de estos estados proinflamatorios. Y otro aspecto sumamente importante que tenemos que cuidar, que si bien como nutriólogos no somos psicólogos y no nos compete, o sea, el meternos en estados psicológicos negativos, sí tenemos que tomar en cuenta que esos estados psicológicos pueden afectar desde el apetito de la persona e incluso puede evidentemente afectar
su elección de alimentos. Hay diversos estudios ahorita que están saliendo a la luz donde nos dice que básicamente las personas que están en aislamiento están teniendo sensaciones negativas, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio, angustia, y todos estos factores tendremos que tomarlos en cuenta a la hora de elaborar recomendaciones o planes de alimentación para esta clase de pacientes. Si me pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué estrategias son lo que más les recomiendo? Primero que nada, si el paciente sobre todo está al cuidado de la familia, tendremos que trabajar mucho con la capacitación en el uso de buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos. Mucha gente se queda con la parte de lavarse las manos, pero desconocemos a nivel de casa estrategias básicas como lo que serían, no sé, conceptos como alimentación, como contaminación cruzada, Entonces tenemos que enseñar mucho a la familia el cómo llevar a cabo buenas prácticas de higiene en la cocina. También tenemos que tomar en cuenta que normalmente los pacientes que llegan a padecer obesidad, su volumen gástrico es mucho mayor, es decir, la cantidad de alimento que consumen es muy grande para poder alcanzar un nivel de saciedad. Y si estamos hablando de que es un paciente que probablemente está ansioso, que está depresivo y que va a buscar el comer más, entonces tenemos que buscar alimentos que nos den un mayor volumen con una menor densidad energética, y sobre todo el buscar este tipo de botanas que puede hacer que el paciente esté como comiendo a cada ratito, de un tipo que sea mucho más saludable. Hablando ya del tema, por ejemplo, de la vitamina D, estaremos hablando o recomendando una exposición sensata al sol, es decir, puede ser a través incluso de una ventana, puede ser dentro del patio de la misma casa. Recordemos que es sumamente importante para la producción de vitamina D. Y en ese mismo tenor estaríamos hablando del consumo de pescado, de huevo y de lácteos, ya que, como sabemos, de forma natural son alimentos ricos en esta clase de vitamina, y sobre todo hacer mucho hincapié en la destrucción de mitos. Hoy en día tenemos corrientes del naturismo, del veganismo, que nos pueden incitar a retirar ciertos alimentos por una falsa idea, como por ejemplo el decir que los lácteos, por ejemplo, producen una mayor mucosidad y que los debemos de retirar en toda la población, cuando sabemos que esto puede ser un sesgo y por lo tanto nos puede causar un problema, ya que podemos estar teniendo un déficit todavía mayor de vitamina D en pacientes de este tipo. Por el otro lado, tenemos que tomar en cuenta también que puede ser un paciente que se encuentra atravesando con anorexia o se puede cruzar con odinofagia, precisamente por el tema de la inflamación, por lo cual tenemos que tomar en cuenta que las preparaciones que enviemos sean de fácil deglución. Por supuesto, vamos a hablar del incremento del consumo de cereales, sobre todo de tipo integral, y nosotros como nutriólogos, sobre todo, pues tratar de disminuir o evitar, en la medida de lo posible, el grupo de cereales con grasa, que aparte de que la mayoría de este tipo de grasas nos puede, de nuevo, favorecer este tema proinflamatorio, energéticamente son alimentos de una gran densidad calórica. Y por el último, también tener cuidado con ciertos alimentos que, si bien se consideran saludables, y en este afán de aumentar las grasas poliinsaturadas, podemos cometer el error de dar como carta abierta para el consumo, por ejemplo, de oleaginosas o de aceite de oliva. Tenemos que trabajar mucho en la parte de la educación del paciente, que si bien pueden ser grasas saludables, también contienen demasiadas calorías y es sumamente importante que vigilemos las cantidades que llegamos a incluir. Pues por mi parte sería todo. Sabi, no sé si tengas algún comentario. Ahí voy. Déjenme. Listo. Pues creo que este es un tema que, como lo comentábamos con otra de las ponentes, ya nos agarró así la pandemia. Si bien podríamos estar haciendo alguna modificación o alguna corrección o alguna prevención, pues las personas que tienen obesidad difícilmente mañana van a dejar de tenerlas, y entonces esto es algo que debemos de aprovechar como una ventana para fomentar y recalcar la importancia de estilos de vida más saludables y más conscientes. Entonces creo que si ya de por sí la labor que teníamos como nutriólogos era complicada en el sentido de el apego o la conciencia
o el medio ambiente, la genética, porque sabemos que la obesidad es multifactorial y nos estábamos enfrentando a muchos retos, pues ahora inmersos en esta pandemia, pues se vuelve aún más retador como profesionales de la salud, y creo que hay que tomar con mucha cautela esas fórmulas mágicas y esos remedios de los jugos, las pastillas, las inyecciones, que ahorita la gente está muy atemorizada, y que ese mismo temor puede hacer que una persona que cursa con obesidad en el afán de protegerse empiece a consumir productos que puedan ser nocivos. Y creo que eso también tiene que ser parte de nuestra recomendación como nutriólogos, profesionales de la salud, orientar bajo información con sustento científico. Y creo que algo importante que habría que comentar es que si bien ahorita nos estamos enfocando a las personas que ya tienen obesidad, también la contingencia es un factor de riesgo para tener obesidad. O sea, podría ser que una persona esté en su peso normal, pero debido a la situación de estrés, a la situación de confinamiento, a la situación de acceso a los alimentos, porque ahorita somos muy dados a comprar enlatados, comprar quizás alimentos de fácil preparación, podría ser también que al término de esta contingencia nos enfrentemos a una población con más obesidad, ¿no? Sí, eso es súper importante, que también nuestro trabajo va a tener que ser un poco, sí, de orientación, pero también de contención. Sí. Y también yo creo que toda esta parte de la contingencia, de estar en casa, nos debería de dejar el aprendizaje de que la alimentación saludable no es solamente para prevención de enfermedades crónicas, ¿no? Porque mucha gente eso lo cree, sino que ya ahora con todo esto de la contingencia por el COVID-19, la alimentación saludable también te protege, ¿no? Te protege del desarrollo de algunas otras enfermedades, fortalece tu sistema inmunológico, que bueno, ya lo ven en otros temas, pero va más allá, ¿no? Más allá de solamente estar delgados, de prevenir enfermedades crónicas, sino de tener un organismo saludable que te ayuda a protegerte, tal cual, de muchas más enfermedades. Y creo que algo que mencionó Vero, que es muy importante, es también el enfoque que le estamos dando a la obesidad, es dejar de pensar en que el paciente pierda peso y realmente empiece a ganar masa muscular, porque entonces vamos a hacer una modificación en la composición corporal, y tiene que ser como la forma de que nosotros podamos como nutriólogos ejercer fuera de la caja y el estereotipo que tiene la mayoría de los nutriólogos, que solo nos dedicamos a bajar gorditos, y que realmente tenga que ser una intervención orientada a mejorar la composición corporal. Y por consiguiente, si yo aumento la masa muscular, el paciente hace más actividad física y consume una mejor alimentación, en consecuencia va a empezar a perder esa masa grasa que le está generando la adiposidad del tejido, una mayor inflamación, una mayor resistencia a la insulina, etcétera, todas las consecuencias que tenemos. Y un punto que también creo que deberíamos de considerar, no nada más el tema de las proteínas, lo que decían de las recomendaciones, pues volver a la alimentación natural, como decía ahorita Tania. La gente salió corriendo haciendo compras de pánico y se llevó alimentos industrializados, ultraprocesados o chatarra, o como ustedes quieran llamarle, pero al final así lo percibe el paciente, de tengo que llenar mi refrigerador y mi alacena de estos alimentos, y hubo mayor compra de cereales y de harinas refinadas, y las leguminosas las dejaron ahí en las bolsas, y una bolsa de frijoles no caduca en 15 días. Entonces creo que son esas pequeñas
cositas que a lo mejor como nutriólogos sabemos, pero son tan obvias o tan sencillas que incluso nosotros mismos las obviamos. ¿Cómo ven ustedes? Sí, claro, también ahorita en esta cuestión de la alimentación, también creo que es importante estar muy pendientes como de las dietas de moda que hay, justo porque, por ejemplo, ahorita la verdad se me vino mucho a la mente la dieta keto, que al final sí te la ofrecen como para perder peso y mantener la masa muscular. Sin embargo, las personas no están dándose cuenta también de todos los alimentos que quitan, ¿no? O sea, no es solo bajar de peso. O sea, sí bajar de peso, sí bajar grasa, pero imagínense, si ahorita quitamos todos los alimentos, como dices, no se llevan las leguminosas porque en su afán de hacer una dieta cetogénica son altos en hidratos de carbono, están quitando el aporte de las vitaminas, minerales, proteína de las leguminosas solo por algo rápido que quieren conseguir. Y a la par se ve involucrado su sistema inmunológico porque ya no tienen el aporte de vitaminas, no tienen el aporte de los minerales que ayudan a reforzarlo. Entonces es como saber bien cuál es la evidencia de todas las dietas actuales o de las que están como de moda y explicarle a las personas, o sea, que realmente puedes llevar una buena alimentación, como mencionaba Aimee, pero que las cantidades sean lo más importante. Ahorita es cuidar el tipo de grasas que se le dan, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados a lo mínimo y enseñar a las personas que teniendo la alimentación como típica mexicana, basada en cereales, inclusive la tortilla no es nada malo, frijoles y proteína de origen animal baja en grasa, pues se puede llevar una salud adecuada. Y una última recomendación que quisieran hacer, sabemos que la principal recomendación que está haciendo el gobierno y la Organización Mundial de la Salud es el aislamiento social y es la manera de contener el crecimiento de la curva epidemiológica, pero aquellas personas que están viviendo al día, que a lo mejor tampoco, o que por la naturaleza de su trabajo, o aunque fueran no esenciales, tienen que seguir yendo a trabajar, alguna recomendación, porque hicieron recomendaciones para cuando la gente está en casa, pero ¿qué pasaría si la persona cursa con obesidad? Es una persona que tiene obesidad y tiene que salir a trabajar y tiene que salir a realizar sus actividades cotidianas. Sí, creo que aquí es bien importante que veamos que el trabajo también es una extensión de lo que tenemos en casa y el hecho de salir a trabajar también implica cierto factor de riesgo y ya lo implicaba, ¿no? Desde antes. Aquí una situación que se puede manejar es pues que la persona lleve sus alimentos, llevar alimentos de casa, eso ayuda para que pues no se exponga, para que no salga, para que lleve una mejor alimentación. Tenemos algunas ocupaciones que tienen más riesgo que otras. A ellas es muy importante que les pongamos principal atención desde el espacio de comedor hasta la situación de poder alimentarse, porque pues ahora, por ejemplo, los médicos, el personal de salud con todo ese equipo que tiene, pues es complicado a veces comer, es complicado dormir, es complicado manejar el estrés. Y aquí yo lo que les haría esa recomendación es tratar de buscar un equilibrio, que tratemos de buscar el bienestar en el trabajador, ya sea que lo haga fuera del hogar o bien si lo hace dentro del hogar, tratar de que tenga pausas activas, que tenga horarios de esparcimiento. Como bien comentabas, el hecho de estar cerca de la familia emocionalmente nos ayuda bastante y también ayuda a mejorar nuestra capacidad en el trabajo. Una persona que tiene exceso de trabajo, una persona que maneja estrés, una persona que no duerme, una persona que no está comiendo a sus horas, es una persona que no
genera buenos resultados en el trabajo, pero que también podrá tener otras complicaciones. Entonces, creo que sí es muy importante voltear a ver al trabajador y también procurarlo, cuidarlo y que él mismo se procure en un estado de bienestar y de equilibrio. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo soy... Sí, Aime. Fíjate que yo creo que también esto va a ser un parteaguas muy interesante para nosotros como nutriólogos en nuestro ejercicio profesional, sobre todo a la hora de la promoción de nuestros servicios. Precisamente lo que mencionabas ahorita, dejar de promocionarnos en esta parte del te ayudo a bajar de peso, del te ayudo al bikini para la playa, del te ayudo al que te quede el vestido para la fiesta, y enfocarnos un poco más precisamente en la importancia de la alimentación y, como bien lo decía Lili, ¿no? Ya no nada más para el tema de enfermedades crónico-degenerativas, sino ya ahorita vemos que ahora nos afecta en una enfermedad de tipo infeccioso. Entonces yo creo que es una invitación maravillosa como para que nosotros también reevaluemos nuestro papel, incluso la promoción de nuestros servicios, llegar a publicitarnos ya con otra temática, con un diferenciador que es salud y no estética. Totalmente cierto, sí, por favor. Bueno, yo quería agregar nada más como un punto, yo creo que es muy importante. Primero, que la alimentación no tiene que ser costosa, una alimentación saludable no tiene que ser costosa, ¿no? Y dar el reconocimiento a los alimentos tradicionales. El consumo de frijol, el consumo de tortilla, el consumo de chile, el consumo de quelites, el consumo de verdolagas, etcétera, ¿no? La gran riqueza de frutas, de verduras, de alimentos que tenemos como población mexicana es muchísima, y mucha gente cree que esos alimentos no son nutritivos, ¿no? Son alimentos que se han dejado a un lado. Entonces, el darle el reconocimiento a estos alimentos tradicionales, hay de hecho muchos estudios alrededor de la dieta de la milpa, ¿no? La dieta de la milpa, en donde nos lleva a nuestras raíces de la alimentación y que nos demuestra que estos alimentos nos generan una alimentación saludable. Entonces yo creo que es una parte muy importante que también tenemos que trabajar con toda la población, el dar el reconocimiento a estos alimentos básicos que nos ayudan a tener una buena alimentación, que no es necesario comprar de más, ¿no? Y también lo que comentaba, no es necesario tener alimentos ultraprocesados, enlatados en nuestra casa, con todos los procedimientos que ahora tenemos, la congelación, la refrigeración, etcétera, podemos mantenerlos durante mucho tiempo y tener una alimentación saludable con estos alimentos que tenemos originarios de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Sí. Efectivamente, escuchando los comentarios de todas ustedes, de las expertas que tenemos aquí en el área, vemos que no solo nos tenemos que enfocar en el paciente con obesidad, porque pareciera bastante obvio, pero la realidad es que el paciente con peso normal, pero con exceso de grasa o grasa no saludable, ese paciente tiene los mismos riesgos, absolutamente los mismos, que el paciente con obesidad. Entonces, en la evaluación de la composición corporal creo que es algo bien importante, y hacerle entender a la población que más allá de que pierdan peso, es necesario que pierdan grasa, es necesario que ganen masa muscular, y no solo entren a nuestros programas pacientes con comorbilidad, sino aquellos pacientes sanos que metabólicamente no lo son, ¿no? Que eso es súper importante, también el cambio de paradigma de la atención nutricia, que no sea nada más casarnos con el índice de masa corporal, porque el índice de masa corporal nada más habla de la relación del peso con la estatura y no de la composición corporal, y que, como tú mencionas, Jesús, podemos tener una persona con un índice de masa corporal de 24 y 34% de masa grasa y 0 músculo, y sí, podrá ser una persona delgada, sin músculo y con grasa. Y como sacamos el índice de masa corporal, pues es una persona que la sacamos de un protocolo de atención nutricia que debería estar orientada, y como tú dices, los problemas que están generando sí es por el peso, pero sobre todo por la inflamación que puede estar generando el tejido adiposo. Y algo que también y creo que vale la pena, y que lo comentaron durante la charla, creo que fue Vero, si no me equivoco, cuando es la atención en el paciente hospitalizado, realmente como población mexicana, a pesar de los porcentajes que tenemos, y para los que me conocen saben que yo me meto en ese tema del estigma,
hay un estigma y una discriminación en la atención médica, porque muy probablemente nos vamos a enfrentar con que no hay camas bariátricas y no es lo mismo atender en urgencias, en una camilla normal, a una persona que pese 200 kilos. El tema del respirador, imagenología, transporte, intubar a un paciente que tiene 100 kilos más de lo que debería de pesar, a una persona que llegue en una condición sana, con un peso más adecuado para su composición corporal, y que este tipo de pacientes tampoco las estamos considerando en cuanto al equipo que debería de estar atendiendo, no nada más al equipo clínico, sino también al equipo físico con el que tendríamos que estar atendiendo. De hecho, el sistema de salud no está preparado para los pacientes ya con un grado elevado de obesidad. De hecho, también esta parte que comentaban del índice de masa corporal, dentro de los programas de Secretaría de Salud sigue apareciendo el índice de masa corporal como la forma de clasificación, ¿no? La forma de diagnóstico. Todavía no contamos con esta parte de composición corporal, que ya deberíamos de hacer ese cambio para poder hacer un tratamiento ideal a los pacientes que detectemos. Y creo que también algo que no mencionamos es la obesidad en los niños, pero también es algo que tenemos con lo que estamos viviendo, con lo que estamos trabajando, y ese es un factor también de alto riesgo para la población joven, y que podríamos enfrentarnos también a esa situación como Estados Unidos, ¿no? Donde vemos a jóvenes, vemos a niños complicarse, pues por, como bien lo comentaban, por esa malnutrición, pero también por este problema de obesidad de años. Y creo que ahí lo que comentas, Tania, es súper importante en el sentido, retomando lo que decían, una persona que durante estos días de confinamiento a lo mejor cursaba o tenía un peso relativamente saludable, pero por un manejo emocional no adecuado, el estrés, el ocio, la ansiedad, la facilidad de ir al refrigerador y comprar productos que no son con la mejor calidad nutricia, pues puede generar que después de la contingencia pues puedan tener una ganancia de peso, y esto también puede pasar con los niños. Entonces, niños que no están yendo a la escuela, que no los estamos dejando salir al parque a jugar, a que vayan a hacer ejercicio, y creo que eso también tendrían que ser algunas recomendaciones que valdría la pena en unos breves minutos que ustedes pudieran dar también para las mamás o para los nutriólogos y nutriólogas que atienden y dan cuidado a mamás y recomendaciones para sus hijos que pudieran estar teniendo obesidad o pudieran estar desarrollando obesidad durante este periodo. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, Abby, en ese sentido es que las palabras pegan, pero el ejemplo arrasa. Entonces, algo que primero tendríamos que considerar cuando hablamos que somos mamás o que somos cabeza de familia es que evidentemente no podemos pretender que un niño se alimente bien si nosotros como adultos no lo estamos haciendo. Tomar en cuenta también muchísimo la parte de la responsabilidad, es decir, muchas veces no sé si a ustedes les llega a pasar en el consultorio, ¿no? Que llega la mamá y dice, regáñalo porque le gustan las galletas. Dice, sí, pero ¿quién compró las galletas, no? Entonces al final es todo un círculo y tenemos que entender pues nuestro rol precisamente como cabeza de familia, tomar en cuenta lo que es la responsabilidad y tener alimentos que sean mucho más saludables a la mano, ¿no? Dentro de mi exposición por ahí te platicaba yo de algunas botanas de tipo saludable, es decir, hacer el clásico cambio, ¿no? Si al niño se le antojan papitas con salsa, pues a lo mejor le hacemos pepinitos con limón, ¿no? O sea, tratando de hacer como este intercambio por alimentos que puedan ser fáciles y que puedan ser como mucho, o sea, tratar de hacerlos atractivos. Generalmente a un niño, si tú le dices calabazas, pues a lo mejor tal vez no las va a aceptar tanto, pero si tú le dices paletas de jícama con chilito, te va a decir que sí. Es decir, tenemos que buscar como ciertas alternativas. Incluso con el consumo de dulces, con el consumo de galletas, buscar precisamente el ahorita poderlos incluso involucrar en la parte del cocinar
también como para entretenerlos un poco y enseñar a preparar alimentos que normalmente ellos tal vez no consumen en su patrón de alimentación, y puede ser también una buena táctica y una buena estrategia para que ellos se acerquen y puedan abrir un poquito más su panorama y quieran agarrar y probar alimentos distintos que normalmente no llegaríamos a consumir. Eso sería como alguna de las recomendaciones que como mamá y nutrióloga te podría dar. Y sí, hay que prepararnos, totalmente de acuerdo, Jaime. Vero. Yo quería agregar, estoy completamente de acuerdo en lo que dijo Jaime, y creo que también aquí hay, como mencionó Jaime en su presentación, hay que recordar el componente psicológico y que se están formando el comportamiento alimentario. Muchas personas, tanto adultos como niños, al final el desahogo de las sensaciones que están teniendo es la comida, ¿no? Se sienten aburridos o los niños ya quieren salir, ay, no, mejor te doy un helado, ¿no? O te premio con comida. De hecho, había una publicación que fue como muy sonada, me acuerdo que les hacían como una tiendita y si hacían sus deberes, podían agarrar dulces o podían agarrar papas o podían agarrar jugos. Todos eran alimentos altos en grasa y en azúcar. Entonces, ahorita sí sería una buena oportunidad para decirle, si haces lo que te toca, el alimento no es un premio, o sea, romper ese vínculo que al final es algo que se establece desde la niñez, el comportamiento alimentario que se tiene, y en el momento que los involucras y decir, bueno, tu alimentación es una, pero si haces tus tareas, el premio es otro, organizamos a lo mejor un rompecabezas o nos ponemos a pintar o nos podemos hacer otra cosa, entonces el niño empieza a quitar esa relación de me porto bien y me compran mi dulce, me como mis verduras y al final tengo un helado, que son cosas que vamos jalando y ya cuando nos las queremos quitar de adultos es algo bien complicado. Totalmente, y creo que esta debe de ser una oportunidad para recuperar, la esencia de comer, porque ya no podemos salir a la comida rápida tan fácilmente. Entonces, ¿cuántos mexicanos hoy están teniendo que aprender a cocinar porque comían en la calle? Y esta tiene que ser una oportunidad no nada más para los pacientes, sino también para nosotros, para regresar a la gente a la cocina y a una cocina y una alimentación saludable, y promover también estilos de vida dentro del confinamiento, la actividad física, una mejor relación con los alimentos, porque si bien puede ser una persona que no se infecte, va a ser una persona que si no hace una buena gestión durante la cuarentena, después vamos a tener a esos pacientes, a esos nuevos pacientes en el consultorio. Y por último, algo que creo que valdría la pena que también nos llevemos como reflexiones, que esto es algo que tiene 100 días en el mundo, y vean, ya superamos los 100,000 fallecimientos a nivel mundial y más de 1,5 millones de personas infectadas, que si bien el índice de recuperación es alto, no sabemos tampoco cómo nos va a ir en México con esas personas que se salvaron, pero que ya traían diabetes, que ya traían obesidad o ya tenían hipertensión, y tenemos que ahora hacer el ajuste si son sobrevivientes o si se salvaron de COVID, y creo que esto será un tema que si tenemos que seguir aprendiendo y siguiendo como nutriólogos. Gracias por estar en esta sesión. ¿Algo más que quieran comentar para ir cerrando esta intervención? Pues yo creo que tenemos que sacar lo mejor de esto, y siempre hay cosas buenas de lo malo, y estamos aprendiendo, estamos entendiendo la importancia de la salud, tanto desde la parte de los servicios de salud, de los profesionales, pero también nuestra población está siendo más consciente, pues forzada por esta situación. Entonces creo que tenemos que sacar lo mejor de nosotros, trabajar en equipo, aprender que nutriólogos, médicos, entrenadores, psicólogos somos unos. Tenemos que hacer frente ahorita todos para
lograr la mejor solución en equipo. Perfecto. Y Aime, te voy a aprovechar porque sé que a eso te has dedicado también un poco a brindar esa orientación de que la consulta hoy cambió y que también podemos utilizar esta tecnología así como la estamos utilizando para actualizarnos también para el seguimiento. Y creo que esto también está haciendo que cambiemos la forma de brindar atención. ¿Cómo ves? Por supuesto, Sabi, fíjate que algo que me llamó mucho la atención ahorita dentro de todo lo que platicamos, si tú te fijas, una de las herramientas más sencillas, por ejemplo, para precisamente ver o evaluar el riesgo para complicaciones de este tipo de enfermedades, es precisamente lo que nos mencionaba el doctor, ¿no? El índice de cintura-cadera. Es una medición tan sencilla que cualquier persona puede hacer en casa, y como nutriólogos a veces también nos hemos cerrado a que la valoración de nutrición de un paciente a distancia es imposible porque no lo estamos tocando, midiendo, haciendo pliegues y demás, cuando podemos tener otra clase de herramientas, como bien un índice de cintura-cadera, un peso sencillo con una báscula casera, con el cual podemos ir dando, por supuesto, una vigilancia a nuestros pacientes. Seamos realistas, si nosotros vamos a tener pacientes, como ahorita lo mencionábamos, ¿no? Con obesidad y contagiados con coronavirus, seguramente no les vamos a dar consulta, evidentemente en el consultorio, muy probablemente no les vamos a ir a dar consulta a su casa y nos va a tocar abrir esta parte de los servicios de consulta en línea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, con evaluaciones sencillas, pero que bien nos pueden permitir evaluar perfectamente bien el estado de nutrición de ese paciente, nos va a poder permitir ir viendo grandes de sus avances y sobre todo nos va a permitir acompañarlo. Recordemos esta cuestión psicológica que ahorita les mencionaba, ¿no? Y lo que tú misma nos mencionabas del estigma. El hecho de que el paciente se sienta acompañado, que sienta que en realidad estamos cerca de él, que le estamos poniendo atención a sus gustos, a sus preferencias, retomando esta parte de que la alimentación o de que el comer es un placer y que como tal se hizo para disfrutarse, y que el hecho de que tenga una enfermedad como tal y de que tenga que comer saludable no significa atún, pepinos, lechuga y agua natural. O sea, que dentro de todos sus gustos podamos adaptarnos y lo podamos acompañar y vea que cada día se siente mejor, nos va a abrir un panorama impresionante a nosotros mismos como nutriólogos y nos va a abrir la visión del saber que no tenemos que tener a una persona sentada en el sillón de enfrente cada 15 días, que el acompañamiento por la parte digital, estamos, como dicen ahorita, no estamos separados, pero más unidos que nunca, y más unidos que nunca podemos realmente cuidar mucho mejor de nuestros pacientes. Totalmente. Muchas gracias, Vero, Jesús. Gracias a ti. Y Gracias. Ana y Aime. Creo que esta podría ser una charla que nos lleve muchas más horas, porque estamos muy pendientes y muy preocupados, porque es algo que no sabemos y que si bien hay experiencia en el extranjero, la salud del mexicano difícilmente se puede comparar con la de un europeo o la de un chino. Creo que tendremos que hacer vigilancia y hacernos hoy más que nunca necesarios para las personas y para el sistema de salud. Muchas gracias por haber dado su tiempo, no nada más para esta sesión, sino también para la redacción del documento, y estoy segura que con lo que presentaron, en la versión 2 tendremos mucho más para seguir aprendiendo del tema de obesidad. Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. La idea es que les quede muy espeso, porque si lo dejan muy líquido, ahí viene el problema, que no llegan a ver cuándo fermenta esto.